el problema nos dice que el flujo 2 está expresado en función de la altura y el volumen no nos lo da el problema, pero pues podemos sacarlo, que sabemos que el volumen de un cono es pi tercios por radio al cuadrado por altura. Y todo en función del tiempo. Bien, entonces en ese caso tenemos 5 variables totales, una de entrada y 2 relaciones que nos da el problema para un total de 2 ecuaciones. La primera ecuación en este caso va a ser un balance de masa, lo que entra menos lo que sale va a ser igual a lo que se acumula y el balance de masa va a estar en estado dinámico, es decir, va a depender del tiempo. Bien, para la segunda ecuación podemos realizarlo por semejanza de triángulos. Entonces tenemos la altura del tanque que nos la dan, que es 3, el radio nos lo dan, que es 1. Por lo tanto, radio sobre altura es igual a 1/3. Para empezar a hacer ya el modelo y sacar nuestra ecuación, primero tenemos que decir cuáles van a ser nuestras consideraciones. Las consideraciones de este problema es de que es un fluido, líquido, agua, por lo tanto su densidad va a ser constante. Entonces, ya teniendo la ecuación, en la ecuación 1, el balance de masa, entonces lo que entra menos lo que sale va a ser igual a lo que se acumula, entonces pues simplemente reemplazamos. Sabemos que masa es igual a densidad por el flujo, entonces nos queda densidad por flujo a la entrada menos densidad por flujo a la salida, va a ser igual a la densidad por volumen. A la derivada de la densidad por volumen respecto al tiempo. Como ya habíamos dicho, la densidad es constante, se nos van, por eso nos queda que flujo a la entrada menos flujo a la salida va a ser igual a la derivada del volumen respecto al tiempo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Reemplazamos la primera relación que nos da el problema, que es flujo en función de la altura. En ese caso, entonces tenemos flujo 1 respecto al tiempo menos el coeficiente de la válvula por la raíz de la densidad por la gravedad por la altura sobre la gravedad específica, igual a la derivada del volumen respecto al tiempo. Entonces, el coeficiente de la válvula es constante, la densidad es constante, gravedad específica es constante, por lo tanto, el término que yo tengo acá señalado en azul lo podemos reducir a un C sub B', porque ese valor va a ser constante. Entonces nos quedaría la expresión de la siguiente manera. Flujo 1 respecto al tiempo menos C sub B' por la raíz de la altura respecto al tiempo va a ser igual a la derivada del volumen respecto al tiempo. Lo que hacemos en este paso es reemplazar la segunda relación que nos da el problema. La segunda relación que nos da el problema es el volumen, pues la que lo sacamos. Entonces, reemplazando volumen y también reemplazando la segunda ecuación que encontramos por semejanza de triángulos, nos da la siguiente expresión que la tenemos acá en el otro lado, que sería flujo a la entrada menos C sub B por la raíz de la altura va a ser igual a la derivada de pi sobre 27avos, pi 27avos por altura al cubo. Y esto con una condición inicial que la altura en tiempo cero va a ser igual a h sub 0, que si no estoy mal son 2 metros. Bien, lo que hacemos es, en el lado derecho lo vamos a llamar Z y el lado izquierdo lo vamos a llamar W. No sé si alcancen a ver bien, pero acá es W. Entonces, Z va a estar en función de todas las variables que dependen del tiempo. Entonces, en este caso, Z va a estar en función del flujo a la entrada y de la altura. Y W va a estar en función de la variable que depende del tiempo de mi lado izquierdo. En este caso va a ser la altura. Como tenemos 3 variables, o sea, tres variables en función del tiempo, vamos a tener 3 constantes, A1, A2 y A3. En este caso, ya como vamos a linealizar, nuestra condición inicial cambió. Entonces, la altura en desviación evaluada en el tiempo cero, ya no va a ser la altura inicial, que eran 2 metros, sino que ahora va a ser 0. Entonces, ya lo que sigue en este ejercicio es
sacar las derivadas parciales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es derivada parcial de z respecto al flujo. Entonces, en este caso, como es una derivada parcial, esto es constante, entonces 0, y la derivada del flujo, pues 1. Para sacar A2 es la derivada de z respecto a la altura evaluada en el estado estable. Entonces, derivada parcial, pues esto es 0, y tendríamos que derivar ese término. Recordando que C sub B es de sub B', es decir, todo lo que está señalado aquí en azul. Entonces, la derivada de ese término nos daría menos C sub B' sobre 2 por altura en estado estable elevado a la menos 1 medio. Y vamos a derivar parcialmente este término. Entonces, en este caso, pues A3 va a ser la derivada parcial de W respecto a la altura evaluada en el estado estable, y lo cual nos da pi novenos por alturas en estado estable al cuadrado. Ya tenemos el valor de las constantes, lo que nos queda es llevar esta ecuación que tenemos acá a la forma de la ecuación cónica de primer orden. Entonces, lo que hacemos es, lo que hice acá fue pasar a restar, bueno, intercambio términos, y nos queda menos A3 por altura en desviación, por la derivada de la altura de desviación respecto al tiempo, más A2 por la altura en desviación, menos, igual a menos A1 el flujo en desviación. Tenemos que encontrar el 1 de esta variable, porque acá la variable de salida es la altura. Entonces tenemos que encontrar el 1 en la altura en desviación, entonces divido todo por A2. Y así encontramos que tau va a ser igual a menos A3 sobre A2 y la ganancia va a ser igual a menos A1 sobre A2. Acá vamos, bueno, tenemos de que A2 es negativo por este negativo, entonces tau nos da positivo, este menos se me cancela con este menos que está acá, y por lo tanto sabemos que es un sistema real, porque la constante del tiempo nos dio positivo. Ahora, la ganancia en este caso, lo mismo, este menos que está acá se me cancela con este menos, la ganancia me da positiva, lo que me quiere decir que como nos dio positiva, si mi variable de salida aumenta, mi variable de entrada también lo hará. O pues al revés, si mi variable de entrada aumenta, mi variable de salida también lo hará. Y ya lo que nos queda en este ejercicio es, ya tenemos la ecuación cónica de primer orden. Lo que hacemos es resolver por Laplace y encontrar la función de transferencia. Ese sería el primer ejercicio. ¿Alguna duda de ese ejercicio? Yo sí tengo una pregunta. Dime. Lo que pasa es que a mí en el ejercicio no me salieron 3 parámetros, sino que solo me salieron 2. Porque pues yo la ecuación del volumen, ahí tocaría linealizarla porque la altura está elevada a una potencia que es diferente a 1. Entonces yo lo que hice fue linealizar ese volumen y después linealicé ya lo último la parte de la ecuación del balance. Entonces me salieron solo 2. ¿Dos constantes? O sea, A1 y A2. 2 parámetros, sí, 2 parámetros, no 3. Bueno, es que lo que yo hice acá con A3 es precisamente para también quitarle la no linealidad a la parte izquierda de la ecuación. No te entiendo cómo lo hiciste. O sea, ese término que tienes ahí dentro del paréntesis lo linealicé aparte. Entonces, o sea, lo hice como el profesor nos había explicado una vez en clase, que era el volumen es igual a B sub 0 más A1 por la altura en desviación y le linealicé esa expresión. Entonces ya después, al momento de resolver el balance como tal, reemplacé ya como que eso ya linealizado. ¿Me hago entender? O sea, ya la altura me quedaba en desviación al reemplazarlo. Bueno, pero, o sea, lo que hiciste fue, o sea, hiciste esa parte
o sea, esta partecita la hiciste aparte. aparte. Sí. Ah, pues sí, sino que pues sí, pues tendría que dar lo mismo. Sino pues acá de una vez, pues se me hace más fácil, digamos, trabajarlo así con los dos términos y linealizarlo de una vez, pues de una sola. Pero te tendría que en teoría dar lo mismo. ¿Sí te da más o menos lo mismo? No, o sea, como te digo, nada más me dan son solo dos parámetros, A1 y A2, entonces ahí ya cambiaría la cosa. Pues tendríamos que ver si o sea, tendríamos que ver si o sea, si Tao te da el mismo valor y la ganancia te da el mismo valor, pues, sino que acá no tengo como no lo reemplacé. Pero pues a mí se me hace más fácil hacerlo de esta forma. No, y también que, una preguntita, Ujú. ahí el flujo uno, o sea, por qué lo linealizas? O sea, no entiendo esa parte. ¿No tendrías solo que linealizar la parte ¿de qué? ¿De la altura? O sea, porque también, bueno, porque el flujo me está dependiendo del tiempo, ¿no? Entonces, el flujo es mi variable de entrada. De por sí, el flujo uno es, bueno, una variable de entrada significa que es la que me va a forzar a mi sistema al cambio. Entonces, en este caso, el flujo es el que me está... Y, bueno, como el flujo uno es la variable de entrada, la altura es mi variable de salida. La variable de salida es la variable que le da la respuesta a, o sea, la que da la respuesta de la variable de entrada, es decir, donde se va a ver el efecto de ese cambio a la variable de entrada. Entonces, por lo tanto, va a depender del tiempo y por lo tanto el flujo se tiene que llevar a una variable en desviación. No sé si me hago entender. O no sé cuál es. ¿Sí? ¿O no respondí tu pregunta? Sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta de ahí? ¿Sí quedó claro el ejercicio o no? No sé si los confundí o... ¿Pasamos al siguiente? Bueno, Sí, listo. Entonces, bueno, el siguiente punto es llevar las funciones de transferencia que nos dan a la función de transferencia estándar. La función de transferencia estándar es ganancia por Tao por esta es la que, bueno, más 1. Entonces, lo que tenemos que hacer en esas funciones de transferencia es encontrar este 1. Por lo tanto, para la arriba y abajo en 0,3, lo cual nos da 10 por 13.33S más 1. Y pues la ganancia sería 10, dado sería 13.33. Lo mismo para la función de transferencia 2, lo que hacemos es encontrar este 1, dividimos toda la función en 0.4, nos da menos 5 sobre 3.25S más 1, la ganancia es menos 5 y tau va a ser igual a 3.25. En la siguiente, si no estoy mal, es 1.3 más S. Entonces, dividimos toda la función de transferencia en 1.3 y nos da para este sistema, para esta función de transferencia, que K es igual a menos 0.38 y tau a 0.76.
nos dicen que tenemos que ordenar las funciones de transferencia de manera decreciente según sus tiempos de respuesta. Entonces, los tiempos de respuesta, entre más lento sea el sistema, mayor será tau. Es decir, entre más rápido es mi sistema, menor es tau. Entonces, en este caso, bueno, la tau, el menor tiempo en este caso sería 0.769, por lo tanto, el orden quedaría la función de transferencia 3 va a tener un mayor tiempo de respuesta que la función de transferencia 2 y un mayor tiempo de respuesta que la función de transferencia 1. Bien, ahora para los tiempos finales de estabilización, sabemos que el tiempo final va a ser igual a 5 veces tau, por lo que multiplicamos para el tiempo final de estabilización, para 1 multiplicamos 5 por 13.33, para el tiempo final de estabilización 2 multiplicamos 5 por 3.25 y para el tiempo final de estabilización 3 multiplicamos 5 por 0.76 y nos darían, bueno, estos valores todos por unidad de tiempo. Lo siguiente que nos piden es reconocer cuál es el sistema que representa menor sensibilidad. Sabemos que un sistema que presenta mayor sensibilidad corresponde al que exhibe mayor valor absoluto de la respuesta final en desviación. Entonces, por lo tanto, el sistema que menor sensibilidad exhibe va a ser el sistema que menor valor absoluto tenga en la ganancia. Por eso el menor sistema que exige menor sensibilidad va a ser igual al sistema 3, porque el valor absoluto de la ganancia es menor. Y el sistema que exhibe mayor cambio va a ser el que exhibe también una mayor ganancia, un valor absoluto de un mayor valor absoluto en la ganancia, por lo cual el de mayor cambio va a ser el sistema 1. Ya, ese sería ese punto. ¿Alguna pregunta de ese punto? Disculpa, qué pena contigo, es que acabé de entrar a la reunión apenas porque pues hasta ahorita pude. ¿Será que puedes rápidamente dejarme ver el primer punto y explicármelo así a grandes rasgos, porfa? Sí. Bueno, así rápido, bueno, acá nos dan que haciendo primero el objetivo de control es el nivel, la variable que vamos a controlar es la altura y la variable manipulada es el flujo porque nuestro elemento final de control se encuentra allí. Para los grados de libertad, haciendo el análisis de la variable, nos dimos cuenta que necesitamos dos ecuaciones. Y pues el problema nos da dos relaciones. La primera es el flujo, que va a ser en función de la altura. La siguiente es el volumen. Este volumen no nos lo da, pero lo hallamos con el volumen pues de un cono, que va a ser pi tercios por radio al cuadrado por altura. Entonces, nos da un total de dos ecuaciones, que va a ser el balance de masa y la relación, por semejanza de triángulos, va a ser la siguiente ecuación. Las consideraciones que dijimos para este ejercicio es que el líquido es un líquido agua, ya nos lo dicen, con densidad constante. Entonces, reemplazando en la ecuación 1, pues tenemos esta fórmula que está acá. Cancelando densidades, nos va a dar esta fórmula, esta ecuación que tenemos acá. Lo que hicimos fue que, como lo que está dentro de la raíz, excepto la altura, es constante, lo vamos a llamar C sub B', entonces nos queda esta ecuación que tenemos acá. Reemplazando las relaciones del volumen y por semejanza de triángulos, llegamos a esta ecuación. Y lo que decíamos acá era que voy a llamar Z a mi lado derecho y W a mi lado izquierdo porque la no linealidad de la ecuación se encuentra
tanto tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Entonces, lo vamos a trabajar así. Por cada variable que yo tenga aquí dentro del paréntesis a lo que yo denomine z, tenemos que tener una constante. Entonces, tenemos dos variables, entonces dos constantes. Acá tengo una variable, una constante. Derivo parcialmente A1 y A2 está, A1 lo derivo Z respecto a F1 en estado estable, A2 lo derivo Z respecto a la altura en estado estable, y A3 derivo la altura en parcial, ¿no? Las derivadas parciales. Y ya, llevo mi ecuación, llevo esto a la ecuación cónica de primer orden, y ya, te quedó así rápido. ¿Te quedó claro? ¿No? ¿En qué parte? No sé si tengas alguna duda. O alguien tenga alguna duda de... ¿Sí? ¿No? Sí, así está bien. Muchas gracias. Listo. Me dice que... Bueno. ¿Alguien tiene alguna duda de acá? De cómo las funciones de transferencia, tiempo final. ¿O todo bien ahí en ese punto? Todo claro. Bueno, gracias. Para el siguiente ejercicio, este ejercicio está el esquema mal. El esquema es por rebose. Y entonces ya por rebose pues no tendríamos el flujo 2. Y lo que hacemos es un balance de masa. Un balance por el componente A. Entonces, lo que entra menos lo que sale, en este caso lo que se genera, igual a lo que se acumula. Lo que se consume. Este es el término de consumo. Y va a ser, como lo tenemos acá, vamos a llamar a mi lado derecho Z. Z va a depender de las variables de entrada. En este caso es flujo y concentración, y la variable de salida, que en este caso es la concentración de A la salida. Entonces tenemos 1, 2, 3 variables, por lo tanto nos tiene que aparecer 3 constantes, 1, 2 y 3. Y se tiene que evaluar en la condición inicial en la que la concentración de A la salida evaluada en el tiempo 0 va a ser igual a CA sub 2 sub 0. Derivamos parcialmente Z respecto a F evaluada en el estado estable, nos da concentración a la entrada menos concentración a la salida. A2 deriva parcialmente, nos da el flujo en estado estable, y A3 nos da menos el flujo menos 2 veces K por CA sub 2 sub 0. Ya tenemos las constantes, lo que nos queda es cambiar la condición, ya que estamos hablando en variables en desviación, se cambia la condición en que sea sub 2 en desviación evaluado en el tiempo 0, ahora va a ser igual a 0, y ya tendríamos todo para calcular, para llevar nuestra ecuación a nuestra ecuación canónica de primer orden, y nos queda de la siguiente manera, para lo cual tenemos que tau va a ser igual a volumen sobre el flujo inicial más 2 veces K por la concentración en estado estable a la salida. La ganancia 1 va a ser positiva porque este término, pues la concentración de A a la entrada va a ser mayor que la concentración de A a la salida, por lo que A se consume. Entonces, como este término es positivo, nuestra ganancia tiene signo positivo, y pues la ganancia 2 también va a tener signo positivo, porque pues el flujo es positivo, y la concentración pues es positiva. Y tau tiene que tener signo positivo si se está hablando de un sistema real. Entonces, de esta manera nos quedaría nuestra ecuación, y tenemos que por cada perturbación se debe tener una ganancia.
Entonces, ¿alguna duda de este ejercicio? Sí, yo tengo una pregunta. Bien. Si es que dentro de los puntos que están en el taller dice que pregunta que si el sistema es interactivo, pero para mirar eso no se debería hacer los dos balances, tanto de A como para B. ¿O dónde se miraría si el sistema es interactivo? Bueno, el sistema interactivo se realiza, se miraría aquí. Al hacer pues también se tendría que hacer los diagramas de bloques. Pero, bueno, eso sí, ahorita se lo respondo por el grupo. Ahorita sí te responde esa partecita por el grupo. Bien, miraría. Listo. ¿Sí? Y otra preguntita, ahí en los grados de libertad no faltaría una variable, por lo que también sale B. Pues es que, digamos, bueno, acá el balance se le hace es al componente de interés. En este caso es A, lo que estamos analizando, el componente que estamos haciendo. Principalmente es porque nos dan la velocidad de reacción, ¿no? Y debe, pues, no. Entonces, pues por lo general estos ejercicios solo se le hace al componente, pues a nuestra variable de salida. Es que en el ejercicio decía C sub B2, ¿no? Pero ahí se confundió el profe. Ahí lo que quería decir era C sub A2. Entonces no se tendría que de por sí hacer el balance para B, para el componente B. Bueno, rápidamente, bueno, lo que hicimos, bueno, en este ejercicio, sí, rápidamente, que nuestro compañero Henry quiere saber es, realizamos el balance por el componente A, entonces, lo que entra menos lo que sale menos lo que se consume va a ser igual a lo que se acumula. Bueno, sabemos que el flujo a la entrada es igual, va a ser igual al flujo a la salida. Entonces, lo que vamos a hacer acá es linealizarlo. Llamamos a nuestro lado derecho Z. Z va a depender del flujo, de la concentración 1 y de la concentración de A la salida. Entonces, por lo tanto, nos tiene que aparecer 3 constantes. Evaluando todo en nuestra condición inicial, que es cuando la concentración a la salida en el tiempo cero va a ser igual a CA sub 2 sub 0 en el estado estable. Derivamos parcialmente. A1 va a ser derivada parcial de Z respecto al flujo. A2 va a ser derivada parcial de Z respecto a la concentración de A la entrada. Y A3 va a ser igual a la derivada parcial de Z respecto a la concentración de A la salida. Evalúan el estado estable y nos da así, nos da de esta forma. Y bueno, ya tenemos A1, A2, A3, ya cambiamos nuestra condición inicial, CA2 en desviación evaluado en el tiempo cero es 0, llevamos esto a la ecuación canónica, entonces ya nos queda así. Este término sería tau, este término es la ganancia 1 y este término es la ganancia 2. Tau, como es un sistema real, tau nos da positivo y nos dice que describir los signos. Entonces, como A se está consumiendo, entonces para la ganancia 1, CA sub 0 va a ser mayor que CA sub 2 a la salida, por lo tanto este término es positivo, entonces la ganancia nos va a dar positiva y la ganancia 2, pues el flujo es positivo y la concentración es positiva, la ganancia 2 también va a ser positiva. Lo que nos quiere decir es que, una ganancia que nos quiere decir que si el flujo aumenta, mi concentración 2, o sea, mi concentración a la salida, también va a aumentar. Esa sería como la explicación rápida del problema. Pero entonces, en este caso, para que quede claro, si el balance se hace por el componente de interés, en este caso el A.
¿Alguna otra pregunta? ¿Sí quedó claro este punto? ¿Sí? Sí. Acá te quedaría sea sub 2 por H. Mm, Bueno, ahí para linealizarla, pues lo haría como en este caso, pues llamaría o sea, al lado izquierdo W y también o sea, me aparecería una constante en este lado y lo derivaría parcialmente. Pero pues nunca había hecho un ejercicio así. Si quieres me lo envías por esto y lo reviso por WhatsApp al grupo o si no ahí por interno y lo reviso también con el profe. ¿Alguna pregunta más? No, ya pasamos al siguiente, al destilador flash. Listo. Bueno, en el destilador flash lo mismo. Se hace el análisis de grados de libertad. Tenemos tres variables. Tenemos una entrada, una relación que nos da el problema, para un total de una ecuación que va a ser la balance por componente. Entonces hacemos lo mismo, lo que entra menos lo que sale va a ser igual al término que se acumula. En este caso es M por la fracción del líquido. Reemplazamos la relación que nos da el problema, entonces reemplazamos este y sub t en función de x, nos queda de la siguiente manera, entonces al lado derecho lo llamaré w, a mi lado izquierdo lo llamaré t, y esto va a ser evaluado, no se alcanza a ver bien, pero la condición inicial nos dice que cuando x evaluado en el tiempo 0 es igual a x sub 0, entonces tenemos dos variables por el lado derecho, entonces nos tienen que aparecer dos constantes, A1, A2, y por el lado izquierdo nos aparece una variable, entonces A3. A1, entonces va a ser igual a la derivada parcial de W respecto a Z evaluada en el estado estable, lo cual nos da F, el flujo que entra. A2 va a ser igual a la derivada parcial de W respecto a X evaluada en el estado estable. Nos da este término que tenemos acá. Esto es menos el vapor, el flujo de vapor por 2.5 elevado a 1 más 1, eso es 1.5 X sub 0, X evaluada en el estado estable al cuadrado y todo eso menos el flujo de líquido. A3 es igual a N. Ya llevando esto a variables de desviación, tenemos que tau va a ser igual a menos la constante A3 sobre A2 y la ganancia es menos la constante A1 sobre A2 y esto se tiene que hacer el cambio de condición inicial. Entonces, cuando X en desviación evaluada en el tiempo 0 va a ser igual a 0. Aplicando Laplace, ya tenemos que X, la cual es nuestra variable de salida, sobre Z, que es nuestra variable de entrada, va a ser igual a la ganancia
por tau S más 1. Para calcular los valores de la constante, entonces realizamos un balance en estado estable. Entonces, un balance global en el que el flujo que entra menos el vapor, el flujo del líquido va a ser igual a 0. Conocemos lo que entra, conocemos el flujo de líquido que sale, bueno, el flujo molar de líquido que sale, lo cual nos da que el flujo de vapor es 5 kilomol por segundo. Entonces ya sabemos, A1 es igual a F, entonces A1 es 10, A2 es esta expresión, A2 nos da menos 9.88 y A3 ya no le da problema, M, que es 500 kilomol. Entonces, tau, según esta ecuación que tenemos acá, que nos dio acá, tau es menos A3 sobre A2, menos A3 sobre A2. Eso nos da un tau de 50.6 segundos y la ganancia es menos A1 sobre A2 y la ganancia nos da 1.01. La ganancia nos da adimensional porque tanto la variable de entrada como la variable de salida tienen las mismas unidades. Entonces, por eso la ganancia nos da adimensional. ¿Alguna duda de este punto? ¿Alguna duda de algún punto? ¿Alguna duda? Hola, oye, qué pena, es que yo me uní tarde porque estaba en clase. El primer punto ya lo explicaste, ¿cierto? Sí, pero si quieres lo volvemos Es a solo hacer. como para saber más o menos qué. Mira, pues el siguiente, pues el primer punto, si quieres lo revisamos de nuevo. Oh, espera, ¿alguien tiene alguna duda de algún punto que quiera revisar? Bueno, el primer punto, entonces, nuevamente lo primero que hacemos es conocer nuestro objetivo de control. En este caso es el nivel, la variable controlada es la altura, y nuestra variable manipulada va a ser el flujo porque es donde está nuestro elemento final del control. Para los grados de libertad lo que hicimos es, bueno, variables totales menos variables de entrada menos relación del problema va a ser igual al número de ecuaciones. Entonces las variables totales va a ser flujo a la entrada, flujo a la salida, altura, radio, volumen. La variable de entrada es flujo a la entrada y las relaciones que nos da el problema son las dos relaciones. La primera es la de flujo en función de altura y la siguiente es volumen, bueno, esta no nos la dan, pero la podemos sacar, que es el volumen de un cono, que es pi tercios por radio al cuadrado por altura. Tenemos dos relaciones del problema, una variable de entrada para un total, reemplazando con la ecuación nos da un total de dos ecuaciones. La primera va a ser el balance de masa y la segunda ecuación va a ser semejanza de triángulos. Entonces, ya resolviendo pues el balance de masa, lo que entra menos lo que sale igual a lo que se acumula, lo reemplazamos por, sabemos que la masa que entra va a ser igual a la densidad por flujo. Entonces, la densidad es constante, se nos va, nos queda la siguiente forma. Reemplazamos nuestra primera relación del problema. Lo que está en azul es constante, por eso lo llamé S sub B'. Y nos quedaría de la siguiente forma. Lo único que faltaría es reemplazar la siguiente relación que nos da el problema, en este caso es el volumen, y aquí pues también reemplazamos el radio, pues de acá despejamos, sería altura sobre 3,
y nos queda de la siguiente manera. Entonces, lo que hacemos es llamar Z a mi lado derecho, W a mi lado izquierdo, y esto lo vamos a evaluar en cuando H vale, cuando nuestra condición inicial, cuando H se evalúan, cuando H evaluada en el tiempo 0 es igual a H sub 0. Entonces, como nos aparecen dos variables que dependen del tiempo, en el lado derecho nos tienen que aparecer dos constantes y en el lado izquierdo nos aparece una variable, entonces nos tiene que aparecer una constante. Nuestra condición H en desviación evaluada en el tiempo 0 ahora cambió, ahora es 0, porque ahora estamos hablando de variables en desviación, y proseguimos a derivar parcialmente. Derivamos Z respecto al flujo de acá, derivamos Z respecto al flujo, derivamos Z respecto a la altura y en el lado izquierdo lo mismo, derivamos esta función respecto a la altura. Entonces nos da esos tres valores de esas tres expresiones para las constantes. Llevamos esta ecuación a la forma canónica, resolvemos por Laplace y ya, eso sería este ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de algo? Vale. No sé si tengan alguna pregunta, porque pues la tutoría de por sí sería solo pues hasta ahí. No sé si tengan alguna pregunta que quieran hacer. Vale. No sé si les quedó claro, si no les quedó claro. Todo claro. Gracias. No sé qué más pues necesiten de este tema. Este parcial va a estar fácil. Mi parcial fue un ejercicio así, un cono. No sé si tengan alguna pregunta. En el parcial les sale diagramas de bloques. Sí, sale un poquito de teoría y sale un ejercicio de modelado. 1 o 2. No sé si tengan algunas otras preguntas. ¿No? Pues si no tienen preguntas, pues la tutoría sería hasta ahí, chicos.